Ya me voy a ubicar. En esta diapositiva, ¿no, chicos? Diapositiva 18 creo que era, doctor. ¿Y esta cuál es? 17. Eso es 19. Esta es 18. Esta es 18. Va. ¿Por qué no logro encontrar? En esta diapositiva, chicos. Sí, doctora. Ya. Entonces, para resumir y que no sea esto tan teórico, a mí me pareció muy bonito este cuadro que yo lo saqué de un congreso latinoamericano de diabetes y que en forma tan sencilla el disertante explicó a el experto. Uno nace con el 100% de las células beta indemnes, totalmente indemnes. Pero un desencadenante ambiental frente a la susceptibilidad genética que tiene el paciente y en general este desencadenante ambiental suele ser un virus, un proceso viral. Despierta la autoinmunidad y al despertar la autoinmunidad se pierde el primer pico secretorio de insulina. Entonces, el paciente va a mostrar una intolerancia a los hidratos de carbono. ¿Qué significa? Que en primera instancia, en ayunas, el paciente puede tener una glucosa normal, pero esta intolerancia a los hidratos de carbono se presenta postprandial, después del almuerzo. Va desarrollando la patología y finalmente aparece el AGA, que es la alteración de la glucosa en ayunas. Entonces el paciente ya no va a tener una glucosa normal, el paciente puede tener una glucosa de 115, entonces yo voy a decir, el paciente tiene una alteración de la glucosa en ayunas. Progresa el problema y finalmente el paciente debuta con diabetes mellitus tipo 1, que es netamente insulino dependiente. Y de acuerdo al control del paciente, evoluciona a las complicaciones, porque yo no puedo evitar las complicaciones, pero las puedo postergar lo más que pueda de acuerdo al control metabólico que tenga el paciente. En la diabetes tipo 2 existen 4 condiciones fisiopatológicas que están presentes, pero recién hasta hace poco se ha podido determinar experimentalmente el orden en el cual se van a presentar estas alteraciones. La obesidad o el sobrepeso va a llevar a la insulinoresistencia en el músculo y en el tejido adiposo. Al existir insulinoresistencia, se produce una disfunción de la secreción de insulina por parte de la célula beta. O sea, al no lograr normalizar la concentración de glucosa y al haber insulinoresistencia, porque la célula no va a responder a la insulina, esta trata de compensar, la célula beta, perdón, trata de compensar secretando mayor cantidad de insulina y va a aumentar todavía más la insulinoresistencia. Finalmente, existe un aumento de la producción hepática de glucosa que ya no se puede frenar. Entonces,
Igualmente, como sucede en la diabetes tipo 1, una persona nace con una célula beta genéticamente programada para no resistir ninguna exigencia en su secreción. Pero acá tiene mucho que ver el estilo de vida y principalmente en Bolivia, según el último censo, hemos visto un gran incremento de la diabetes mellitus, justamente por el estilo de vida, por la inadecuada alimentación que tienen las personas, por el sobrepeso y la obesidad. Este aumento de la adiposidad por muchos mecanismos va a ocasionar resistencia a la insulina en el músculo y en el tejido adiposo. Al haber resistencia a la insulina, esta célula beta, igual que en la diabetes tipo 1, secreta una mayor cantidad de insulina, pero no es suficiente para que la célula pueda captar la glucosa y metabolizarla. Entonces, la insulinoresistencia es mucho, mucho mayor. Esto persiste. Esta resistencia a la insulina continúa durante bastante tiempo hasta que finalmente esta célula beta va a fallar. Y en primera instancia, igual va a haber la pérdida del primer pico secretorio de insulina y finalmente se desarrolla ya la intolerancia a los hidratos de carbono y el paciente, por esa obesidad, va a presentar también una alteración de la glucosa en ayunas. Y todos estos factores van a progresar y van a precipitar la aparición de la diabetes tipo 2. Y vemos en el cuadrito, igual, un individuo nace con el 100% de células beta indemnes. El sedentarismo, los malos hábitos alimentarios sobre esa susceptibilidad genética y acompañada del sobrepeso u la obesidad llevan a la resistencia a la insulina. Acá igual se pierde el primer pico secretorio de insulina y el paciente va a presentar una alteración de la glucosa en ayunas o una intolerancia a los hidratos de carbono y finalmente acaba debutando con diabetes tipo 2, no insulino dependiente, ¿no? Los diabéticos tipo 2 y el desarrollo posterior a las complicaciones de la diabetes. Los síntomas de la diabetes. No crean, chicos, que todos los pacientes van a ser francamente sintomáticos. Efectivamente, suele suceder. El paciente está debutando con diabetes y va a presentar síntomas como poliuria, polidipsia, polifagia, o pérdida de peso, o el paciente tiene obesidad. Pero no siempre esperen este orden en el paciente, porque ¿qué sucede en nuestro medio? Donde estamos acostumbrados a comer mucho. Entonces el paciente por ahí ha tenido poliuria, ha tenido polidipsia, pero no le da importancia, no consulta al médico, a no ser que tenga un compromiso del estado general. Entonces puede pasar unos meses y finalmente el paciente se adapta a esas concentraciones altas de glucosa y puede no presentar sintomatología, ¿no? Pero sí, no siempre pueden estar todos, pero algunos de ellos van a presentar. Entonces, ustedes tienen que ser
muy, tienen que insistir en el interrogatorio en este tipo de pacientes. Este cuadro a mí me pareció sumamente didáctico para poder explicar qué pasa. El paciente debuta con diabetes mellitus. Existe un déficit de la acción de la insulina. No estoy diciendo que existe insuficiente insulina, sino un déficit de la acción, una alteración de la acción de la insulina. Esta va a llevar a la hiperglucemia y la hiperglucemia obviamente va a arrastrar líquido, va a ocasionar glucosuria. Y la glucosuria como mecanismo compensatorio, y la glucosuria va a producir poliuria. Esta poliuria ocasiona en el paciente cierto grado de deshidratación, pero el paciente puede compensar esa deshidratación tomando líquido y aparece la polidipsia. Y por lo tanto, mientras el paciente ingiera líquido, puede no descompensarse francamente. Pero, por otro lado, al haber glucosuria, se produce también la pérdida de nutrientes. Y es por eso que el paciente les dice, yo pesaba 80 kilos, doctora, pero ahora mire, estoy pesando 60, he bajado de peso. ¿Ah? Ellos pierden peso y al perder los nutrientes se produce la polifagia. El paciente comienza a comer, pero mismo así pierde peso. Esto ocurre en la diabetes tipo 2. Pero ¿qué sucede en la diabetes tipo 1? El déficit de insulina es severo. O sea, no existe secreción de insulina. Recuerdan que yo les dije, esta hormona es lipogénica, promueve la síntesis y el acomodamiento de los lípidos. Entonces, como yo no tengo insulina, el déficit es severo, se produce lipólisis. La lipólisis llega a producir un aumento de la beta oxidación y de los cuerpos cetónicos, va a ocasionar una cetogénesis. Esta va a ocasionar una cetonemia que va a llevar a la acidosis metabólica. Entonces, por lo tanto, la complicación es la cetoacidosis diabética y obviamente en el examen de orina de rutina que ustedes van a pedir al paciente, van a encontrar cetonuria. Bueno, ¿cómo clasificamos a la diabetes? Y estos criterios también han cambiado. El diagnóstico de la diabetes puede realizarse de 3 formas. De hecho, la OMS y la ALAT se acoge a la OMS y determina 3 criterios. 1, que uno tome una muestra aleatoria, que significa en cualquier momento del día dosifiquemos una glucosa. Si esa glucosa está en 200 o por encima de 200 miligramos por decilitro, es un paciente diabético. Segundo criterio de la OMS, avalado por la LAT. Yo tomo una muestra en ayunas al paciente y encuentro una glucosa de 126. Es un paciente diabético, pero yo puedo tomarle otra muestra al paciente y el paciente tiene 115, 120. No me está definiendo. Entonces, en ese caso, yo tengo que hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Me he quedado sin tiempo, creo. No, sí, no. Ya.
Y esto no van a encontrar en los libros, estas diferentes interpretaciones. Una glucosa casual igual o mayor a 200 es diabetes mellitus. Si yo quiero medir la glucosa basal, tengo que tomar en cuenta estos requisitos. Recomendarle al paciente un ayuno de 8 horas es suficiente, que mantenga su actividad física, que mantenga sus hábitos alimentarios. Esto 3 días antes de la prueba. Y tenemos estas 3 posibilidades de interpretación. Una, que yo tenga un paciente con una glucosa, no se olviden que el valor de la glucosa normal es de 70 a 99 miligramos por decilitro. Si yo tengo una glucosa en 100 miligramos por decilitro, corresponde a normoglucemia, por lo tanto no tiene diabetes el paciente. O yo puedo tener un valor igual o mayor a 126 miligramos por decilitro, corresponde a diabetes mellitus. Pero yo puedo tener una glucosa entre 100 y 125 miligramos por decilitro y corresponde a un AGA, a una alteración de la glucosa en ayunas. Entonces, en estas posibilidades, uno tiene que realizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Entonces, yo obviamente le hago cumplir esos requisitos, sus actividades normales, y le tomo una muestra basal de glucosa y le doy a ingerir 75 gramos de glucosa anhidra diluida en 300 ml de agua. Y voy a interpretar, y obviamente tengo que tomar en cuenta que el paciente esté libre de procesos infecciosos o enfermedades recurrentes, tiene que permanecer el reposo, no permitirle fumar. ¿Y cómo voy a interpretar esta prueba? Y tengo varias posibilidades. Yo puedo partir de una glucosa en ayunas de menos de 100 miligramos por decilitro, pero a las 2 horas después de la postcarga de los 75 gramos de glucosa anhidra, mi respuesta de la glucosa es menor a 140 miligramos por decilitro, corresponde a una normoglucemia, por lo tanto el paciente no tiene diabetes. Pero yo puedo partir de una glucosa en ayunas entre 100 y 125 miligramos por decilitro, y a las 2 horas después de la postcarga de la glucosa de 75, yo puedo tener un resultado de 140 miligramos. Entonces, esto corresponde a un AGA, a una alteración de la glucosa en ayunas. O yo puedo tener una glucosa de menos de 100, pero a las 2 horas después de la carga de glucosa, mi glucosa del paciente, la glucosa del paciente puede encontrarse entre 140 y 199 miligramos por decilitro. Y esto corresponde a una intolerancia a los hidratos de carbono. ¿Y por qué es importante realizar todo esto? Porque si estamos hablando de alteración de la glucosa en ayunas o de intolerancia a los hidratos de carbono, estamos hablando de estados prediabéticos. Y es acá donde tenemos que actuar y explicarle al paciente, a partir de ahora tiene que tener actividad física, tiene que dejar de consumir azúcares de rápida absorción, tiene que cuidar la dieta, tiene que evitar el sobrepeso, porque en general la mayoría de ellos tienen antecedentes familiares de diabetes.
Pero yo puedo tener también esta situación. Si yo tengo una glucosa entre 100 y 125 y después de la poscarga de glucosa tengo una glucosa de 140 y 199, estoy con una intolerancia a los hidratos de carbono. Y finalmente, yo puedo tener una glucosa mayor o igual a 126 y en la poscarga la glucosa sube a 200 y estoy confirmando que el paciente tiene diabetes mellitus. Ahora, yo les he colocado acá bien claramente. No soliciten esto. Y yo todavía sigo viendo que existen médicos que solicitan esto. La glucometría no me va a servir. O sea, es cierto, el glucómetro está perfecto para controlar a mi paciente, pero no para diagnosticar. La fructosamina no me sirve para el diagnóstico. El péptido C tampoco. Y un error muy grande que veo, que solicitan la dosificación de insulina. No se debe, no se debe. Y por otro lado, todo diagnóstico de AGA o de intolerancia a los hidratos de carbono, se tiene que realizar la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Y en general se ha visto que este porcentaje que era del 5%, ahora del 20%, ahora es del 25%, en su mayoría van a debutar con diabetes mellitus si no tienen los cuidados respectivos. ¿Cómo clasificamos a la diabetes mellitus? Y también esto ha cambiado, porque los criterios de clasificación actuales se basan no en el tratamiento, sino en la etiología de la diabetes. Antes se basaba en el tratamiento. Bueno, mi paciente, insulino dependiente, no insulino dependiente. No, ahora no. La diabetes tipo 1 obviamente es autoinmune. Se producen anticuerpos que destruyen a la célula beta y después vamos a ver cuáles son estos anticuerpos. Y está la diabetes tipo 1 idiopática. Mal llamada idiopática, porque ¿qué sucede con este paciente? De repente es un joven de 26 años, porque los tipo 1 debutan niños y adolescentes y jóvenes. O este es un joven de 26 años que debutó con diabetes y en primera instancia responde al tratamiento oral, responde a los antidiabéticos orales, hasta que muy rápidamente hace fracaso al antidiabético. Entonces, es un diabético tipo 1. En la diabetes tipo 2 existen estas situaciones. El paciente puede tener insulinoresistencia y defectos en la secreción de la insulina, o puede tener defectos en la secreción de la insulina con o sin resistencia a la insulina. Y finalmente están otros tipos específicos de diabetes donde existen defectos genéticos de la función de la célula beta, o sea, esa célula nace con la predisposición genética a desarrollar diabetes mellitus, o defectos genéticos en la acción de la insulina, que significa que genéticamente esta insulina no tiene actividad biológica, no actúa. Enfermedades del páncreas exócrino, una pancreatitis, un carcinoma de páncreas que, bueno, ha sido sometido a tratamiento quirúrgico para
en el síndrome de Cushing, en la acromegalia, en el hipertiroidismo, el paciente puede hacer diabetes, inducida por fármacos o químicos, principalmente el glucantine, que es para tratar la leishmaniasis, puede ocasionar diabetes, asociada a procesos infecciosos, principalmente a la Y enterocolítica. Y están estas formas poco comunes de diabetes mediada por inmunidad y se denomina incluso el hombre rígido. Y no sé, tal vez alguno de ustedes ha logrado ver en el Discovery, en ese canal que dan mucha información, una paciente con esta forma poco común de diabetes, donde no tienen movilidad articular. Entonces parece un muñequito, ¿oh?, como las marionetas que están caminando. Y hay que tomar en cuenta otros síndromes genéticos que pueden asociarse a la diabetes. Y aquí está el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Down, el síndrome de Turner. Y algo muy, muy importante, la diabetes gestacional. ¿Y cómo definimos a la diabetes gestacional? Porque no es lo mismo. Yo, por ejemplo, diabética, me embarazo. No es una diabetes gestacional. Yo soy diabética. ¿Ah? Entonces, definimos a la diabetes gestacional como cualquier grado de intolerancia a la glucosa que se inicia o reconoce por primera vez durante el embarazo. La OMS sugiere utilizar la carga de 75, no es miligramos, es gramos de glucosa anhidra para hacer el diagnóstico. Si a las 2 horas después de esta carga de glucosa anhidra la glucosa se encuentra igual o mayor a 140 miligramos por decilitro, estamos haciendo un diagnóstico de diabetes gestacional. Sin embargo, la ALAD, que es la Asociación Latinoamericana de Diabetes, se acoge a lo sugerido por la OMS, pero hace algunas recomendaciones. Si la paciente tiene una glucosa igual o mayor a 105 miligramos por decilitro, corresponde a diabetes mellitus gestacional. Y cuando yo digo diabetes mellitus gestacional, significa que esta se inicia en la gestación y concluye al terminar la gestación. Pero se ha visto mediante muchos estudios que una gran parte de mujeres que han hecho diabetes gestacional a la larga podrían hacer ya diabetes mellitus ya instaurada, ¿no? Y yo creo que acá nos quedamos, chicos, porque acá ya hemos terminado toda la clasificación. Acá nos quedaremos. Está bien, doctora. Yo les recomiendo que no falten estas clases de diabetes, porque el examen final de ustedes, yo no les tomo de toda la materia, no lo voy a hacer en estas circunstancias. Ustedes van a dar su examen final de hipertiroidismo, hipotiroidismo y diabetes. Ya les estoy anticipando. Muy bien, chicos. Hasta la próxima clase. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta Gracias. luego, chicos.